Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que nos va a ayudar mucho, como todos, al conocimiento para poder entender cómo desde el principio, con el llamado que Dios le dio a Abraham, con todo lo que Dios le exigió a él, todo eso tenía que ver con el plan de redención. Voy a hacer un repaso sobre lo que les había dicho, que el plan, para que se diera el plan de redención, era necesario, o Dios debería establecer un plan que se llama el perdón. Por eso cuando tuvimos la oportunidad de hablar del perdón, creo que ya hablamos del perdón en los devocionales, no recuerdo. Esta frase o esta actitud de Dios tiene todo lo que cada uno de nosotros necesitamos para poder tener una relación con el Señor. Este plan de Dios, que es el de la redención, está basado en el perdón de nuestros pecados. Cuando Dios, a través de la obra de Cristo, perdonó nuestras fallas y nuestros pecados, nos podemos acercar a Dios. Tenemos una postura, una condición diferente delante de Dios. Por eso yo les había hablado que Dios, este plan del perdón está basado en 4 aspectos. Vamos a analizarlos un poquito para que tengamos profundidad en este concepto. Y luego sí entramos a mirar lo que significa el pacto que Dios hizo con Abraham y cada una de las exigencias de Dios, a qué hace referencia, cómo está organizado todo en la palabra de Dios, y que lo único que nos corresponde es sentarnos a estudiar. En los momenticos que usted no esté laborando, no esté trabajando, los momenticos en que podamos dedicarle un tiempo al Señor para adquirir un conocimiento para cada uno de nosotros. Le había dicho que el plan de Dios de la redención está basado en la actitud del perdón. Dios tiene que perdonar nuestras fallas, nuestros delitos, nuestros pecados, es decir, nuestras malas decisiones que tomamos en un momento determinado de nuestra vida. El primer aspecto del que nos habla la Escritura y de lo que Dios le dio a Moisés cuando le mandó a construir el arca de la alianza, era la tapa del arca que se llama la propiciación. Vamos a mirar a qué se refiere cuando el Señor habla de la propiciación. Esta tapa que tiene el arca de la alianza significa paz, misericordia y se toma especialmente para aplacar la ira del Señor, producto del pecado de la humanidad. O sea, fíjese que Dios mismo
es el que ha venido buscando cómo se pone en paz con nosotros, cómo nos perdona, cómo aplaca su ira destructora. Que recuerde lo que dice la Escritura, que nos cuidemos de caer en las manos de un Dios consumidor con su fuego. Por eso es importante. Entonces, este primer aspecto, que se llama la propiciación, tiene que ver con la misericordia, la paz, y vuelvo y le repito que esta propiciación es para aplacar la ira del Señor producto del pecado de la humanidad. ¿Qué dice Lucas 18:13? Dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué le estaba diciendo a aquel publicano? ¿Qué le estaba diciendo a aquel hombre? Que tuviera misericordia. Que cuando él estableciera su juicio, cuando nosotros hemos cometido una falla, cuando nosotros hemos tomado una decisión equivocada, cuando nosotros nos hemos desviado del camino, entonces volver al Señor nos lleva a ¿qué? A solicitar su misericordia, su gracia y su perdón. También en Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese que aquí lo que el Señor nos está hablando es que Dios nos dio a su Hijo como ¿qué? Como el que cubre, que a través de su obra nosotros íbamos a tener misericordia, a través de su obra nosotros íbamos a estar en paz con Dios, porque la propiciación o el recurso que Dios había utilizado para aplacar la ira de los pecados de la humanidad era su Hijo, era su Mesías. Por eso el Señor nos habla de que Él fue el que lo puso, Él fue el que lo estableció, Él fue el que lo envió. ¿Para qué? Para que hoy nosotros tengamos perdón, para que hoy nosotros podamos acercarnos libremente a la gracia del Señor y poder disfrutar de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el otro versículo, bueno, hay muchos, ¿no? Pero me parecieron como los más significativos. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice: y Él, es decir, el Mesías, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Justicia a causa de haber pasado por alto, eso es la Pascua, recuerde, en su paciencia los pecados pasados. Entonces, fíjese cómo la misma Escritura nos viene hablando cuál era ese aspecto, cuál era esa primera recurso o la primera, digamos, forma como el Señor iba a empezar a cubrir para luego borrar. Así como el Señor cubrió a Adán y Eva con una piel, ¿para qué? Para tapar su desnudez. El segundo aspecto que también es importante, que forma parte del perdón, se llama la redención. Recuerde lo que el Señor Jesús nos ha hablado, que nosotros estamos esperando nuestra redención. Hablar de redención es hablar de un rescate, es hablar de una salida, es hablar de un pago que se ha hecho por obtener la libertad. Y eso fue lo que hizo el Señor. Pagó con su sangre, con su vida. ¿Para qué? Para que hoy nosotros seamos, que tengamos la redención y que estamos esperando que cuando el Señor envíe por nosotros podamos irnos, porque ya la cuenta está saldada, la cuenta está pagada, somos libres, dice el Señor, pero somos nosotros los que nos corresponde mantenernos en esa libertad. Que no volvamos a lo que hacíamos antes, que no nos volvamos a ser esclavos del mundo, esclavos
de cualquier cosa que nos mantenga nuestra voluntad atada a un hombre, a una mujer, a un deseo, a un vicio, y que el Señor ya nos dio la libertad. Ahora me corresponde a mí salir con autoridad, con poder de esa situación que de pronto teníamos allá atrás. Dice Éxodo 8:23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Entonces fíjese de lo que nos habla el Señor, que Él es el que pone la redención, es Él el que hace el rescate, es Él el que pone una señal entre quién, entre los demás y nosotros que somos su pueblo. Dios siempre nos ha venido dando como esas formas o como esas separaciones de que el pueblo de Dios es diferente al que está allá afuera, al que no tiene la luz del Señor. Por eso el Señor dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Aquí le estaba diciendo entre el pueblo de Israel y Egipto. Voy a poner un espacio porque ya sin precio, porque fíjense que ellos salieron sin pagar nada. Solo el Señor fue el que luchó, el Señor batalló con las 10 plagas, ¿para qué? Para llevar al colmo del desespero al faraón y en medio de su dolor, de su caos, de ver a su país destruido, de ver su hijo muerto, eso lo llevó a ¿qué? A que todo Egipto echara fuera ¿a quién? Al pueblo del Señor. Porque ya Dios había pagado, ya Dios había hecho su obra y por eso ellos debían estar listos para que cuando se diera la orden pudieran salir y no dijeran, ay, es que se me olvidó la vaca, ay, es que se me olvidó el zapato, ay, es que se me olvidó, y que no nos vaya a pasar como la esposa de Job, de Lot, ¿cierto? Que se devolvió porque ella tenía muchas cosas allá y prefirió devolverse a pesar que se le había dado una orden. Y eso es el problema que en algunos momentos nosotros podemos tener, el devolvernos porque creemos que el mundo nos puede ofrecer algo. El devolvernos o volver a un estado o volver a una relación o volver a una situación cuando ya el Señor me sacó y ha puesto redención, es decir, ha puesto un espacio entre usted y la situación y no es para que volvamos a ello. Entonces fíjese que el mismo Señor es el que ha venido trabajando en la vida de cada uno de nosotros y nosotros debemos es continuar. Dios no va a hacer nada sin que primero no lo diga, sin que primero no nos prepare emocionalmente, físicamente, espiritualmente, para que cuando se tome la decisión pues no afecte. ¿Ya? El problema es si yo no quiero obedecer lo que el Señor me está diciendo. Si a mí el Señor me habló y yo quiero continuar en lo mismo, pues ahí ya se sale de todo contexto. De 8:23, Éxodo 8:23. Ahora vamos al Salmo 111:9. Fíjese que dice el Salmo 111:9, dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Así como el Señor mandó redención, ¿por medio de quién? De Moisés, por medio de toda la obra que hizo el Señor, dice que Él envió. También el Señor va a enviar, ¿por quién? Por nosotros, porque Él nos va a hacer nuestra redención, nos va a sacar, porque vuelvo y le repito, hermano, ya el precio, la deuda, la paga, todo ya ha sido saldado con el Señor, con el Padre. Ya no hay nada que nos pueda dejar aquí en la tierra porque ya el Señor hizo su obra y su tarea. Nos corresponde a nosotros valorar la obra del Señor. Nos corresponde a nosotros tener en cuenta cada una de las palabras, de los hechos, de las obras, de los milagros, de todo lo que nos enseña su palabra. ¿Para qué? Para poder salir, para poder irnos con el Señor. Si ustedes recuerdan, en una de las estrofas, en las primeras estrofas de nuestro himno, hay algo muy bonito que dice que hasta cuando nosotros no entendamos las palabras de aquel que murió en la cruz, cuando usted y yo no entendamos
esas palabras de libertad, de expiación, de propiciación, seguiremos en la oscuridad. Por eso dice el himno, dice, cesó la horrible noche. Hasta cuando yo no le crea al Señor y no me ponga su camiseta y no haga lo que Él me ha dicho, voy a seguir en la oscuridad, voy a seguir luchando y batallando en medio de lobos, en medio de serpientes, en medio de un montón de situaciones, porque nosotros no hemos entendido la palabra, no hemos entendido la obra del Señor que nos dio, ¿para qué? Para poder salir. Somos nosotros, vuelvo y le repito, somos nosotros los que tomamos esa decisión. La voluntad Dios no nos la ha quitado, Él la deja, por eso le dice, delante de ti está, elige el camino. Tome la decisión que usted crea conveniente. Y muchas veces las decisiones que nosotros tenemos que tomar, pues nos van a doler, porque está en juego muchas cosas. Pues están en juego, bueno, lo que usted quiera, no quiero dar nombres específicos, sino a veces hay decisiones que nos duelen, pero dolerá y al final podemos decir, menos mal que tomé la decisión, menos mal, si no, ¿dónde estaría enredada, confundida, emproblemada, engalletada? ¿Por qué? Porque Dios cuando le dice a uno que no, es que Él conoce el futuro. Él conoce el devenir y lo que Él nos quiere evitar son los problemas, son las chicharrones, es el lloro, es el lamento, es la situación. Pero como nosotros a veces somos almáticos y no creemos en el Señor, nos metemos en líos y después a llorar, después a la actitud o a la situación que de pronto podemos llegar a tomar. Lucas 21:28 dice el Señor, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué? Los temblores, los maremotos, las guerras, todo eso lo que nos habla el Señor, dice, erguíos, ¿qué le dice? Acuéstese, llore, métase debajo del cajón, no, el Señor que dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, todo lo que estamos viendo, ¿qué nos está anunciando el Señor? Que estamos próximos a ser redimidos, a ser sacados, a llevarnos de esta tierra y ponernos en otro lugar mientras el fuego de Dios viene sobre la tierra para purificar, para traer justicia, para establecer el pueblo del Señor y establecer la disciplina del Señor para aquellos que no quisieron creer, para aquellos que no quisieron encaminarse dentro de los planes del Señor. Por eso dice, cuando usted esté viendo, bueno, ya vemos las guerras, vemos los rumores de guerra, estamos viendo las inundaciones, estamos viendo cómo el mundo se está desbaratando, cómo los ríos se están inundando, o sea, un montón de cosas que uno dice, Dios santo. De pronto porque uno está en un sitio diferente, uno no ha visto, pero hay mucha gente que está pasando situaciones duras y difíciles. Tal vez no en la parte física, de pronto en la parte emocional, de pronto situaciones que nos están llevando a que es necesario tomar decisiones o cartas en las situaciones, ¿para qué? Para poder mantenernos con el Señor. El otro aspecto del que nos habla la Escritura o de lo que nos habla el plan de redención, del perdón, tiene que ver con la remisión. Recuerde, una cosa es la redención y otra es la remisión. Son dos aspectos diferentes, son dos aspectos distintos. Hablar de remisión dice que es una palabra que significa enviar los pecados lejos. Fíjense que la redención es que ya está pago. Ya el Señor pagó nuestros pecados, ya el Señor pagó con su vida, con su carne, con todo, ya pagó. Ahora el Señor nos está diciendo, ya fueron redimidos, ya viene la remisión que viene de una raíz que significa enviar, que significa enviar lejos los pecados que nosotros hemos cometido. Que el Señor no se vuelve a acordar de ellos, siempre y cuando
a pesar de que el Señor me ha perdonado, a pesar de que el Señor me ha limpiado, a pesar de que el Señor ha pasado el liquid paper sobre la hoja de mi vida, yo no puedo seguir practicando eso. Porque si yo sigo practicando ese pecado, esa situación, esa circunstancia, ese pecado está latente. ¿Por qué? Porque usted lo sigue practicando. Por eso el Señor dice que el que está con el Señor no practica el pecado. Si usted está con el Señor, no podemos practicar el pecado cualquiera en este momento en el que nosotros podamos estar cometiendo un error. ¿Qué dice Deuteronomio 15:2? Dice así la palabra del Señor: y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquello que hizo, todo préstamo de su mano, con lo cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión del Señor. Entonces, fíjense, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo? Que Él ha perdonado, que no volverá si nosotros nos hemos apartado, si nosotros nos hemos alejado, si nosotros cortamos y estamos en la lucha de alejarnos, de no volver a pecar, de volver a hacer las cosas dentro de los parámetros del Señor. Por eso Él dice que Él perdonará al deudor, y nosotros éramos deudores. Nosotros le debíamos muchas cosas al Señor. Y como dice la palabra, nadie podía pagar por su alma, dice un salmo. Nadie podía pagar y nadie puede rescatar a nadie, dice la Escritura. Solo el Hijo de Dios, solo el Señor es el único que con su propia vida pudo rescatarnos a nosotros. Yo no puedo dar la vida por nadie, porque el Señor no la recibe, dice la Escritura. Dice el Señor que yo no puedo pagar por el alma de nadie, porque Él no va a recibir la vida de nadie por otro. Solamente la vida que Él recibió, la sangre que Él aceptó es la de su Hijo, porque es la que reúne todos los requisitos, porque es la que reúne todo lo que Dios estableció para salvar no solamente la vida mía, sino la vida de toda la humanidad. De todo aquel que quiera llegar, de todo aquel que quiera ser libre, de todo aquel que quiera aceptar la vida del Señor. Eso es lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Entonces, es lo que nos dice el Señor. Dice, miren lo que dice Isaías. Si la palabra remisión es enviar lejos mis pecados, miren lo que dice el Señor en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién borra mis pecados? El Padre. ¿Cómo lo borró? Con la sangre de su Hijo. Ese es el liquid paper. Ese es el que borrón y cuenta nueva. Fíjense que en lo que el Señor está diciendo, yo los mandé y nunca más, porque yo los borré. Aquí no es como cuando usted manda una información y la borra, eso queda en la nube. Así usted diga que está borrado, paja, porque usted viene y vienen los expertos en eso, bajan una aplicación y le bajan las fotos, le bajan sus conversaciones, le bajan todo, porque eso no se borra. Aquí con el Señor no sucede eso, porque el Señor sí realmente borra todos sus pecados. Por eso la gente que le gusta mandar todas esas cosas dice, no, ya las eliminé. Del celular, pero no de la nube. Allá arriba están y en cualquier momento algún inadecuado, algún inadaptado le sacará las cosas, porque ese es el trabajo del diablo. Aparentemente usted dice, no, yo ya lo eliminé. No, ¿cuál es? Ahí sigue. ¿Por qué? Porque eso no se borra, eso sigue latente ahí en la nube, como dicen los expertos. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús derramó su sangre ¿para qué? Para borrar nuestros pecados, para borrar nuestras transgresiones, para que delante de Dios podamos presentarnos con una naturaleza espiritual, que ya no hay nada que me acusa, que ya no hay nada delante del Señor. Fíjense algo que yo pensaba en estos días.
Ustedes recuerdan la parte cuando el Señor le dijo a María que María iba a tocar al Señor. Y el Señor le dijo, María, no me toque porque no he subido a mi Padre. Y eso yo pensaba y de pronto el Señor me dijo, eso mismo yo le dije a Israel, yo le dije a Moisés, dígale a mi pueblo que no suba, que no traspasen el monte, porque el que traspasa el monte morirá. Entonces fíjese que lo mismo que vivió el pueblo del Señor, lo mismo que el Señor estableció, también Jesús vino y lo cumplió. Así como el Señor no le permitió que ni animales, ni hombres, ni nadie traspasara los límites, entrara donde el Señor dijo, no pueden entrar porque aquí hay santidad y usted no está santo y si no hay santidad, usted será muerto. Que es las enseñanzas que nos están dando, que es lo que nos están diciendo. Nosotros estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de santidad, de ir dejando, de ir limpiando, de ir echando fuera todas aquellas cosas que nos hacen inmundos, que no nos hacen estar bien delante del Señor. Entonces fíjense lo que dice aquí, que la sangre del nuevo pacto es la que nos nos ha dado remisión. Nuestros pecados fueron dejados en el fondo del mar, que fue lo que pasó cuando el pueblo de Israel pasó por el centro del Mar Rojo, por el fondo, porque el Señor abrió y ellos, aparte de que era el bautizo, estaban dejando allí los pecados. Por eso el Señor cuando llegó allá ya tuvo otra actitud, independiente que en el proceso, en las necesidades, en las circunstancias, es donde viene a salir qué es lo que yo tengo en mi corazón. Y Dios lo sabe. El problema o lo que Dios está buscando es que a través de cada situación nosotros nos demos cuenta dónde estamos fallando, dónde todavía tenemos el inconveniente, dónde todavía tenemos la oscuridad. ¿Para qué? Para empezar a luchar, para empezar a batallar, para empezar otra vez a decirle, Señor, ayúdeme aquí, porque es que esto está muy duro para mí, pero si nosotros queremos, podemos hacerlo. Y Dios no va a darme nada que no esté al acorde, que yo sea capaz con las situaciones. ¿Listo? Dice Hebreos 10:16. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, cuando a mí el Señor me perdonó, cuando a mí el Señor me redimió, cuando a mí el Señor me quitó todas esas cosas, ahora que me dice el Señor, ya no hay más ofrenda. Mi ofrenda es el Señor. La sangre que me lavó y me limpió es la sangre del cordero. Por eso el Señor dice, yo no necesito que usted me traiga ni el cordero, ni el becerro, ni las palomas. Yo no necesito sacrificio. Yo lo único que quiero es que usted se presente delante de mí con un corazón diferente, aceptando la voluntad del Señor. Por eso el Señor habla y Pablo, cuando le escribe a los hebreos, le está diciendo, pues si ya nuestros pecados fueron borrados, ¿por qué yo sigo haciendo ofrenda por lo mismo? Porque yo sigo, Señor, perdóname el pecado de la prehistoria. Oiga, pero es que el Señor ya lo borró y ese es el problema de nosotros. Que a veces nosotros no nos hemos perdonado y creemos que ese pecado nunca fue perdonado. Pero no es por Dios, es usted. Somos nosotros los que no nos hemos perdonado, que hemos fallado, que volvimos a equivocarnos, que hicimos las cosas. Entonces seguimos nosotros con esa cruz todos los días, acordándonos de algo que el Señor ya ni se acuerda. Entonces usted es como cuando las parejas pelean, ¿cierto? Pero es que usted, acuérdese que hace 20 años usted me dijo esto y volvemos a sacar lo mismo. Cuando el Señor está diciendo, ¿por qué traes a memoria las cosas pasadas? No las recuerde, no las traiga, ya fueron borradas, ya fueron. Entonces, ¿qué hacemos nosotros volviendo a pelear con las personas, con el papá, con la mamá, por lo que pasó en la época del hielo? Todavía seguimos nosotros con la misma situación. Por eso Él dice que si ya hubo esa remisión, si ya el pecado el Señor lo borró, si ya Él no se acuerda, dice, ¿por qué entonces nosotros volvemos a hacer lo mismo? ¿Por qué? Dice, por eso dice, no hay más ofrenda por ese pecado. Ya no hay, por eso el Señor le puede decir, oiga, pero yo ya le perdoné. Yo ya no me acuerdo de eso. ¿Qué hace usted también patinando en lo mismo? ¿Por qué? Porque cuando yo no perdono,
entonces eso sí me persigue. Dios me perdonó, pero yo no quiero perdonar a mi hermano. Entonces yo cargo todos los días y llevo N años con esa situación, con esa actitud de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, del vecino, del panadero, del lechero, del carnicero que me dijo, y yo todavía sigo con lo mismo. Que eso se llama soberbia, eso se llama jactancia, eso se llama que usted no le perdonó la actitud a su hermana y a lo mejor Dios ya le perdonó a la persona que le hizo el agravio, pero usted no. Entonces, ¿quién está mal con Dios? Usted. Entonces, esa falta de perdón, dice el Señor, que no podemos entrar al reino de los cielos, porque es una de las condiciones de impedir el irnos con el Señor, y es, si no he perdonado y no tengo una actitud diferente frente a la persona que me hizo daño, que me maltrató, o la situación que sea, pues tampoco, dice la Escritura, tampoco Dios le va a perdonar a usted. Para que sus pecados sean redimidos, usted tiene que perdonar. Nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos hicieron daño, a aquellos que hicieron cosas en contra de nosotros, y allá Dios que cobre, ¿ya? Porque si yo tomo venganza sobre esa persona que me hizo, y yo tomo actitudes y tomo una postura, Dios no va a hacer nada con aquel que me hizo el agravio. ¿Por qué? Porque usted ya se vengó, porque usted ya hizo justicia. Y dice la palabra, dice la ley del hombre, dice que un hombre no puede ser juzgado 2 veces por el mismo pecado. O sea, si a mí ya me sentenció, a mí no me van a volver, no, ya lo sentenciaron, a menos que usted salga y vuelva y cometa otro pecado, ya entra usted porque ya es otra actitud. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermano. Y tomamos actitudes y tenemos unas posturas delante de las personas. ¿Por qué? Porque esa persona tuvo una mala pasada con nosotros, tuvo una actitud que yo no me esperaba, y que a lo mejor yo espero que me vengan y me besen los pies, me pidan perdón, me hagan, bueno, lo que quiera usted. ¿Por qué? Porque no queremos tomar la actitud de perdonar y seguir adelante. La Biblia dice que si yo no perdono, no puedo entrar al reino de los cielos. No puedo. Y si yo no perdono, tampoco Dios me perdonará mis fallas y mis pecados. Entonces hay que buscar esa actitud. ¿Por qué? Porque eso forma parte del plan de redención, del que yo me vaya con el Señor. Por eso este plan de redención tiene estos aspectos, tiene la propiciación, la redención y la remisión. Y por último, tenemos la expiación. Hablar de expiación es hablar de cubrir, es hablar de remover nuestros pecados. Cuando el Señor hizo expiación, y la expiación es derramar la sangre, por eso el Señor a Moisés le dijo: este es el pecado del holocausto, haga así, saque la sangre, luego queme esto, luego ponga esto, porque Dios es un Dios de orden y siempre está estableciendo esto. Por eso el Señor hizo expiación por nosotros. ¿Qué quiere decir? Borró, cubrió, removió, y ahora nada nos condena delante del Señor. Éxodo capítulo 29. Versículo 36. Dice así: para hacer expiación, cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar haciendo expiación. Fíjese que la expiación, ¿qué trae? Purificación. ¿Qué más trae? Dice purificación al altar haciendo expiación por él. ¿Qué más trae la expiación? Dice, y ungiéndolo para consagrarlo. Fíjense que lo que nos está hablando ahí el Señor en Éxodo 29, 36. Para hacer, ¿cómo se hace la expiación? Dice que se debe ofrecer un novillo y como ofrenda por el pecado. Y dice, y esa ofrenda, esa expiación, es decir, ese derramamiento de sangre, es lo que en el altar es lo que le va a traer a usted purificación. Y dice,
haciendo expiación y ungiéndolo para consagrarlo. Recuerde que el sacerdote metía el dedo en la tacita donde recogían la sangre y en los cuernos del altar él tenía que regar la sangre en esos 4 cuernos y eso significaba que estaba ¿qué? Que estaba ungido, que estaba consagrado, que ya ese pecado había sido borrado, cubierto y ya no estaba delante del Señor. El otro es Éxodo 30:10. Y aquí ya se habla de la fiesta o se habla ya de algo específico que es cada año Aarón hará expiación por el pecado. ¿Y esto cuándo se hace? En octubre 9, ¿cierto? Empieza el octubre 9 y el día 10 con un ayuno que se llama la expiación. Aarón hará expiación por el pecado de las generaciones futuras. Fíjese que la expiación del Señor, ¿de qué nos estaba trayendo a nosotros? Purificación. ¿Qué nos estaba haciendo a nosotros? Nos estaba expiando, nos estaba quitando, nos estaba limpiando de aquello que no nos permitiría entrar en el reino de los cielos. Dice, ¿cómo se debe hacer esa expiación? Dice, lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Fíjense que era lo que les decía ahorita, ¿ya? Dice, este altar estará completamente consagrado al Señor. Entonces fíjense cómo el Señor siempre ha venido pidiendo que el hombre se consagre, que el hombre sea puro, que el hombre se mantenga dentro de los parámetros que Dios ha establecido, que el hombre debe permanecer dentro de estas condiciones para que usted sea puro, para que usted tenga una relación con el Señor, para que mantengamos esa santidad de la que nos está pidiendo el Señor. Dice Isaías 53:10. Pero el Señor quiso quebrantarlo. Fíjense que aquí ya el Señor está hablando de ¿qué? De la obra de Cristo, de la obra del Señor. Dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él se ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Entonces fíjense que el Señor vino ¿a qué? A hacer la voluntad del Padre. Él vino a dar su vida, Él vino a borrar, Él vino a ponernos en una condición no de hombre pecador, sino en una condición de redimido, de rescatado, de libre, de pueblo de Dios, de santo del Señor. Eso es lo que habla el proceso del plan de redención, que está basado en el perdón. Vuelvo y le repito, si no hemos perdonado, si todavía tenemos ¿cómo se llamaría eso? Como vestigios de situaciones con hermanos, con hermanas, con papá, con mamá, con alguien especial, es importante que se ponga en paz. Es importante que redima, es importante que usted se olvide de esas situaciones. ¿Para qué? Para que usted pueda tener la libertad de irse con el Señor. Si no, se quedará aquí purificando con fuego su pecado. ¿Ya? Entonces fíjense que eso es lo que nos habla aquí el Señor, que tiene que ver con ¿qué? Con el plan de redención, con el plan que está basado en ¿qué? En el perdón. Eso es lo que el Señor nos enseña y lo que, si usted, vuelvo y le repito, quiere que el Señor le perdone todas sus fallas, sus delitos, sus malas acciones, nuestras malas actitudes, yo tengo que perdonar. Primero, perdonarme a mí mismo. Segundo, perdonar a los demás, independiente de, es que usted no, aquí el Señor no dijo, es que yo voy a morir, pero no voy a morir por usted, no, el Señor dijo, voy a morir por todos los pecados de toda la humanidad, llámese como se llame su pecado, su mala decisión. Él no puso objeción, Él no dijo nada, dice la Escritura, simplemente se fue como cordero al matadero, no pronunció palabra, cumplió con la voluntad de Dios y hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocer y Él nos está dando la oportunidad de prepararnos para que seamos
que el Señor venga por nosotros y se cumpla en nosotros la redención, es decir, nuestra salida, es decir, nuestra ida de la tierra para que Dios nos dé un lugar y un sitio especial que Él tiene con cada uno de nosotros. Bien, eso era lo que quería como ahondar un poquito para que tengan en cuenta que el perdón está basado en estos 4 aspectos. ¿Ya? Eso es lo importante de lo que el Señor nos viene hablando y de lo que el Señor. Ahora vámonos a Génesis 15, que fue donde nosotros quedamos en nuestra enseñanza anterior. Estamos hablando de todas las pruebas que tiene que pasar un llamado. Si vemos que el Señor llamó a Jesús de Egipto, por eso dice, de Egipto llamé a mi hijo. El Señor vivió situaciones, el Señor vivió circunstancias, el Señor pasó muchas cosas por amor a cada uno de nosotros. Ese sufrimiento, esas pruebas, esas circunstancias son digamos como la muestra del amor de Cristo hacia nosotros. Lo sufrió, lo padeció, entregó su vida. Nadie creyó en Él, ni aun los de su casa, dice la Escritura. Él vino por los suyos y los suyos no le quisieron recibir, ¿ya? Entonces, aquí viene algo muy importante, que es lo que nos habla el Señor. Si nosotros hemos sido llamados como llamados, vamos a tener que vivir muchas cosas. Y independiente de lo que usted esté viviendo, forma parte de su proceso de santidad, de su proceso de purificación, de su proceso de que estemos en una condición adecuada para que cuando el Señor diga que nos vamos, podamos salir y podamos irnos con las obras que nosotros hicimos en el nombre del Señor. Génesis 15 nos está hablando del pacto que Dios hace con Abraham. Así como para que la remisión, la redención, la expiación y la propiciación tenga un valor, tenga la esencia del perdón, todo está basado en un pacto. Un pacto tiene 2 aspectos, el que exige y el que da. El que recibe, el que da y el que recibe. Dios le exige a cada uno de nosotros una serie de cosas y cuando nosotros le cumplimos, nosotros recibimos la bendición. Recibimos, digamos, como la recompensa a nuestra obediencia. Eso es lo que forma un pacto con el Señor. Un pacto siempre se hace entre una persona mayor y una persona menor, como entre el rey y sus vasallos. Dios hizo un pacto con nosotros a través de su Hijo, un pacto de salvación, un pacto de remisión, un pacto en que Él nos iba a acordar de nuestras faltas, de nuestros delitos y que estamos bien delante del Señor si nos mantenemos en ese lineamiento. ¿Para qué? Porque si viniera hoy el Señor, si llegara ahorita el Señor, pues nos podemos ir, porque no hay nada que me ate a mí al mundo, no hay situaciones emocionales que todavía tengo por allá desde la época de la cuaternaria, la época de piedra, sino que ya todo esté sanado. Usted puede decir, pero es que mi hermano, si su hermano no quiere estar en paz con usted, déjelo, porque ¿quién lleva la carga? Pues su hermano, su hermana, su tía, su tío o la persona que tenga el problema con usted. Desde que usted no tenga ese problema en su corazón, allá va y venga. El problema es que si usted lo carga, pues ahí sí ya vaya, arrodíllese, muerda el polvo de la tierra, pídale perdón al Señor y que le quite esa negligencia, esa soberbia de no querer perdonar. Porque el Señor si nos perdona, entonces yo ¿por qué no voy a perdonar a mi hermano? ¿Por qué no voy a perdonar a la persona que me hizo un agravio? Vuelvo y le digo que eso se llama soberbia. Cuando no queremos reconocer, cuando no queremos dar nuestro brazo, se llama soberbia, jactancia, orgullo, y no quiero dar mi brazo a torcer. Génesis 15:4 dice, Dios promete un hijo a Abraham. Él le confirma nuevamente la palabra que el heredero es uno que saldrá de sus lomos y de su esposa Sara. Eso es lo que él está diciendo
en el 4 dice, después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será su heredero. Fíjense que cuando nosotros no confiamos en la palabra del Señor, cuando Dios nos ha dado una palabra, ¿por qué no la creemos? Pero usted sí le cree la palabra del vecino, ¿cierto? Y si viniera a esos que echan las cartas, y usted sí le pone, eso sí sale de ahí creyendo en cada cosa que dijo el chicharachero ese, ¿ya? Y si le dijo que pusiera velitas, usted pone 3, usted dice, pues como para reforzar pongo 6. ¿Por qué? Porque esa es la actitud de nosotros. Pero si a mí Dios me da una palabra, ¿por qué no confiamos en ella? ¿Por qué no obedezco? ¿Por qué no creo en esa palabra si es que Él no miente? Lo que Él dice, eso es así. Y el objetivo del Señor con darnos una palabra, con darnos una enseñanza, con ponernos en una condición, es de beneficio para nosotros. Es porque Dios quiere que usted continúe, porque Dios quiere que usted siga creciendo en Él, para que podamos caminar dentro de los parámetros del Señor. Por eso el Señor, ¿qué le dice? Ahora le dice, oiga, no, porque es que Abraham con el mismo cuento. Y si usted mira desde Génesis 12, él, Señor, ¿pero por qué? Pero Señor, yo creo que Abraham fue como la señora esa que todos los días iba delante del juez, o me hace justicia o aquí le monta gorro, o me hace justicia o aquí me quedo. Y llegaba desde temprano y cuando él se iba detrás, hasta que el juez dijo, ¿sabe qué? Porque no quiero ver más a esta señora, le voy a hacer justicia. Y esto es lo que dijo el Señor. El Señor le había dicho a Abraham que sí le iba a dar un hijo, que sí le iba a dar su descendencia, pero el problema es nuestra ausencia de fe, nuestra credibilidad en la palabra de Dios. Y cuando no tenemos credibilidad, pues vamos a pasar más situaciones, circunstancias más duras que no era lo que Dios quería. Fíjense que él en Génesis 15, 8, leamos lo que dice ahí. Dice, pero Abraham respondió, oh Señor soberano, otro lamento, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? ¿Qué estaba diciendo? ¿Es verdad que voy a tener un heredero? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo usted me va a dar a mí esa seguridad de que yo voy a tener descendencia? De que es con mi esposa, de que es con Sara que voy a tener descendencia. Todo esto que yo tengo, ganado, siervos, siervas, hijos de los siervos, esclavos, esclavas, ¿para quién será? ¿Para el hijo? ¿Para el esclavo? Y el Señor dijo, no, es para su hijo, ese que va a salir de sus lomos. Y eso es lo que Él está diciendo, pero ¿cómo, Señor? ¿Será que el Señor ya le dijo a usted cómo era, a qué hora? Y resulta que usted, como no quiere obedecer, por eso las cosas están detenidas, porque no queremos obedecer. El Señor le dijo que no, y yo no fui a la presencia de Dios y ahora estoy en problema. Señor, ¿usted vino delante de mí? O Dios tendrá que decirle como le dice a los profetas. Hablan en mi nombre y yo no hablé nada, empezando porque ni siquiera vinieron a mi presencia. Y lo que hablan es puras mentiras. Porque a nosotros nos cuesta trabajo al decir, Señor, ¿está de acuerdo con esto? Y si usted no está de acuerdo, entonces deme una señal. Ayúdeme, Señor, que la persona diga esto, que la persona diga lo otro. Y yo voy a entender que usted no quiere. Pero Dios nos habla por aquí, por allá, por las piedras, por las canciones, y yo como estoy en mi necedad, como yo no creo en la palabra, pues me metí en un río caudaloso. Y ahí estoy ahogándome todos los días. ¿Por qué? Porque fui desobediente a algo que el Señor me mandó a decir. Pero fíjense que aquí Él le dice, y el Señor le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré qué heredará? Entonces el Señor dice, mire, vamos a hacer algo, porque es que la fe, la credibilidad y el que usted esté seguro implica que usted haga algo. Dios ya lo hizo. Implica que usted obedezca, implica que usted traiga, implica que usted se mueva. No que nos estemos sentados
en el sofá esperando que nos llegue el pollo cocorico aquí a la puerta y que nos llegue todo lo que usted está pidiendo. No, aquí el Señor dice, tráeme, venga, venga, haga tal cosa, venga, usted sé qué tiene que hacer. Yo no, porque yo sé quién soy. Yo sé quién soy, yo sé qué le prometí, yo sé, pero el problema es usted. Entonces, como el problema es suyo, entonces venga, muévase, mijito, venga, levántese, venga, haga lo que yo le estoy diciendo para que usted aprenda a tener fe. Pero si yo no hago lo que Dios me dice en su palabra, si yo no creo lo que el Señor me está diciendo en la palabra, pues voy a estar siempre en ese titubeo, en esa ola del mar que va para allá y me mete en el fondo y vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque yo no confío en el Señor. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Entonces Dios le dice a Abraham, debe traer una ofrenda, ¿cierto? Lo que dice en el 9. Y el Señor le dijo, tráeme una novilla o un becerro, dicen en algunos, de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Fíjense que yo esta mañana me puse otra vez, desde ayer, otra vez me puse a leer y a indagar un poquito más. ¿Por qué el Señor pidió eso? Porque es que uno tiene que decirle al Señor qué es lo que Él me quiere enseñar, qué es lo que está oculto. Porque recuerda que con Abraham es donde viene el Mesías. Con Abraham es donde viene el plan del perdón, el plan de redención. El plan de que el Señor tiene con nosotros, ¿para qué? Para podernos sacar. Entonces, fíjese que Él dice, bueno, en mi Biblia dice una becerra. ¿Qué quiere decir? Fíjese, una becerra dice, viene de una raíz hebrea que significa andar en círculos. Cuando yo leí esto, dice revolver o andar en círculo o ceñir. ¿Qué se acuerda usted de cada una de esas palabras? Andar en círculos, ¿a qué hace referencia? A la cebada, porque la palabra cebada significa dar círculos, andar en círculos. ¿Y la cebada a qué hace referencia? A la fiesta de la primavera, a la Pascua, a la fiesta ¿de qué? De los panes sin levadura. Entonces fíjese que aquí el Señor le está diciendo, tráigame una becerra, que significa revolver o andar en círculos o ceñir. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando iban a salir? Ciñe tus lomos. Ciñe tus lomos. ¿Y qué es lo que Pablo nos habla como la armadura del soldado? ¿Qué dice Pablo? Lo primero que tenemos que hacer, ceñirse los lomos con la verdad. O sea, fíjese que aquí el Señor nos está hablando de qué es lo que Él estaba buscando. Y dice, ciñase. Ahora, eso en cuanto a la palabra becerro, que significa andar en círculo. ¿Qué quiere decir? Que las cosas son repetitivas. Por eso, anualmente, ellos tenían que celebrar la Pascua. Tenían que celebrar la Pascua, andar en círculos. Recuerde cuando Israel se fue a Jericó, ¿cierto? Que tuvieron que ir a ¿qué? A andar en círculo, ¿para qué? Para que se derribara las murallas de Jericó. Entonces, fíjese, todo lo que el Señor, a través de eso, el Señor nos está diciendo que hay que derribar, que hay que sacar, que hay que revolver, que hay que eliminar muchas cosas de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos libres. Entonces, fíjese lo que Él está diciendo. Ahora, fíjese que pide una becerra, pero aquí también hay otro significado de otro animal, porque en algunas partes, en otro tipo de pecado, el Señor pide un buey. Y un buey representa al siervo paciente y sufriente. Era lo que habíamos hablado nosotros en el culto pasado. Y eso nosotros lo encontramos en Hebreos 12, 2, 3 e Isaías 52, 13, 15. Eso ya lo leímos en el culto pasado. Ahora, ¿qué es lo otro que dice? Tráigame una cabra.
Fíjese que hablar de una cabra, ¿por qué no un cabro? ¿Por qué una cabra? ¿Por qué lo femenino? ¿Qué representa? La iglesia, representa la mujer, representa la iglesia, la novia, la esposa del Cordero. Entonces dice una cabra, dice de la raíz hebrea que significa cortar. Miren cómo el Señor diciendo, vamos a cortar, vamos a dar círculos, y cuando se corta y se da un círculo se llama circuncisión. Y dice cortar, recostarse, y aquí algo, la característica de la cabra, brincona. Es lo que le pasa a muchos, vivimos brincando de aquí para allá y no somos estables. Dios me dijo que no, y sin embargo yo sigo, brinco aquí, brinco allá, no me estoy quieta, y por eso el Señor nos está diciendo que no seamos como las cabras monteses. Debemos de estar quietos en el lugar donde Dios nos ha dado, bajo las situaciones y bajo los parámetros que el Señor nos ha establecido. Entonces la cabra dice que viene de una raíz hebrea que significa corte, corte con esa situación, corte con esas cosas que usted todavía está atado, porque el Señor vino y cortó, el Señor vino y nos sacó de esa situación, y por lo tanto Pablo ¿qué dice? Corte, corte con todo eso, de una, dice el Señor. ¿Por qué seguimos? No es que pode, usted tiene que cortar, porque la podada sale más fuerte, sale con más fuerza las cosas. Por eso el Señor le está diciendo vea, yo necesito que usted corte con esa situación. Yo necesito que usted corte con esa relación que yo no estoy de acuerdo. Pero ya es decisión mía si yo lo quiero, si yo quiero seguir ahorcándome, si yo quiero que en un futuro esa situación me ahogue, y eso ya es problema suyo, pero ya el Señor dio la orden. Ya el Señor lo dijo, y por eso habla de que la palabra, tráigame una cabra porque voy a cortar. Y cortar es referencia a ¿qué? A la circuncisión. Voy a cortar entre lo puro y lo impuro, entre lo sagrado y entre lo profano. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, el masculino de la cabra es el macho cabrío. Y yo les había dicho que el macho cabrío representa el hombre pecador. Entonces, fíjese que es lo que dice el Señor. Cuando uno tiene la oportunidad de leer Levítico, en donde el Señor dice, si el sacerdote peca, esto es lo que debe traer el sacerdote. Esta es la ofrenda que debe traer el sacerdote porque pecó, porque cometió una falla. Esto es lo que debe traer. Y debe confesar los pecados sobre la ofrenda, y luego hay que irla a hacer, ¿para qué? Para que ese sacerdote esté limpio y pueda seguir ejerciendo su sacerdocio. ¿Para quién? Para aquellos que también han venido a cometer una falla, han cometido y han traído su ofrenda. Yo impura no puedo. Yo cómo me paro aquí sabiendo que la noche anterior yo estuve haciendo cosas que no es. ¿Cómo me voy a parar aquí a hablar del amor de Dios cuando yo tengo odio en mi corazón por todo el mundo? ¿Cómo me paro aquí yo a hablar de no fornicar si yo estoy fornicando, si estoy adulterando? ¿Por qué me paro acá? No es que lo que usted está aquí trayendo impureza en el altar de Dios. Y de aquí sale. ¿Por qué? Porque la vasija está sucia delante de Dios. Y puede que usted hable lindo, pero la palabra salió sucia. ¿Por qué? Porque estamos sucios, porque cometimos un pecado, porque hemos hecho lo incorrecto delante de Dios. Por eso es importante, si Dios nos llamó, el Señor nos está limpiando, el Señor está quitando todo aquello que nos impide caminar dentro de los parámetros del Señor. Él dice, representa el hombre pecador. Mateo 25, 33, Isaías 53, 12. Eso es lo que podemos encontrar ahí, el macho cabrío. Recuerde que lo que es la cabra, lo que es el becerro, lo que es el carnero, eso también juega dentro de las visiones de Daniel y lo que juega al final de ¿qué? Del Apocalipsis. Entonces, por eso es importante saber esto, para que cuando yo, por ejemplo, ahorita estoy leyendo Daniel, ya voy en Daniel, empecé de Apocalipsis, ya voy en Daniel, y lo estoy leyendo
como se tiene que leer Daniel, no como lo está aquí porque sabemos que no tiene el orden cronológico, sino como es el orden de Daniel. Y estoy estudiando la visión de Daniel, la visión de Nabucodonosor, que está en el capítulo 2, la visión de Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11, donde se hablan de las visiones, donde se hablan del carnero, donde se habla del árbol, todo eso tiene que ver con Apocalipsis, tiene que ver con las bestias y a qué hace referencia todo ese tipo de cosas. Fíjense que eso es importante, ¿por qué? Porque cuando uno habla, hay un macho cabrío, ¿cierto? En Daniel habla de que un macho cabrío, habla de un carnero, habla de un león, habla de un oso, y que hace referencia a cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir cuando Daniel dice que el carnero tenía tres costillas más altas que la otra parte del carnero? Significa que Persia tenía que dominar 3 naciones más para ser poderosa. Eso es lo que nos habla la Escritura. Por eso es importante estudiar la simbología para que usted pueda entender qué es lo que me habla a mí el Señor. Usted se imagina, ¿cómo, Señor? ¿Pero qué hace peleando el cabro con el ovejo? Y usted se imagina ya la lucha tan desigual. No, eso es una simbología. Y por eso es importante conocer qué es lo que el Señor nos está hablando para poder entender lo que el Señor le dijo a quién, a Abraham, porque viene todo desde Abraham. Viene todo el proceso de nuestra redención, viene ahí escrito en esa ofrenda que el Señor le dijo, tráigame la becerra, tráigame una cabra, ahora dice, tráigame un carnero. ¿Qué quiere decir el carnero? ¿Por qué el Señor pide un carnero? Porque el carnero es símbolo de fuerza, el carnero representa sacrificio. El carnero representa liderazgo, el carnero representa vigor. El carnero dentro de el lenguaje significa la entrega de lo mejor de uno mismo. Recuerde cuando Isaac le dijo a Abraham, Padre, ¿dónde está el cordero? Llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego. ¿Y dónde está el cordero? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a Abraham, a Isaac? El Señor se proveerá. No es que el Señor, es que Dios me dijo que Él me provee. No, Él se provee para darle a usted. Dios primero tiene que proveerse para luego entregar. Por eso dice que Él me exige y yo le doy. Si yo quiero recibir de Dios lo que quiera recibir, yo le tengo que dar a Él. Porque lo primero que yo tengo que hacer es darle a Él para que Él me dé a mí y yo pueda recibir. Aquí no es, no, pues deme usted primero. Porque entonces, ¿qué tal que usted, Señor, no sea verdadero? Y nosotros desconfiamos de la fidelidad de Dios. Y esperamos que Dios me dé la lotería, esperamos que Dios me dé el novio. Y si el Señor no quiere, pues siéntese, no sea que le salga la vena varice. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el Señor le está diciendo, y tráigame un carnero, que representa la fuerza, que representa el sacrificio. Y la misma palabra del Señor dice que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el ángel le dijo, no lo sacrifique. ¿Por qué? Porque ya Dios conoce que usted tiene temor de Él. Y que Abraham no se guardaba nada de lo que era para Dios. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Dios, ¿qué le dio? Un carnero, dice la Escritura. Él le dio un carnero trabado en un zarzal. ¿A qué hace referencia? A la obra del Señor. ¿A qué hace referencia? A la obra del madero del Señor. ¿Ya? Entonces dice, ¿por qué carnero? Porque el Señor dice que se dio a sí mismo, que se dio lo mejor de Él. Y lo mejor que Dios nos dio a nosotros fue su Hijo. Su único Hijo nos lo dio. Por eso lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham es, deme lo mejor de usted. Cuando usted venga delante de mí, deme lo mejor suyo.
No lo dijo el Señor cuando le dijo a Abraham, cuando le dijo a Moisés que le trajera el cordero, que era el mejor, que cuando llevara la gavilla, que era la mejor, que todo para él era lo mejor. Pues ¿por qué? Porque Dios había entregado lo mejor, había entregado lo excelente, lo perfecto, lo único, y era su Hijo. Y eso es lo que hace referencia a que al carnero. El carnero representa la fuerza, el carnero representa el sacrificio, el carnero representa un liderazgo, porque él es el que va delante de la manada. El carnero es el que va adelante dirigiendo su manada, peleando y luchando y batallando y cuidando a su grey, cuidando su manada o su rebaño. Génesis 22:13. Génesis 22:13. Mire lo que nos dice el Señor en su palabra. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda. ¿Dónde está el carnero? A la espalda de él, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿No fue el padre quien lo puso? ¿No fue el padre que se proveyó y lo puso? Yo pensé, decía, ¿a qué hora lo pondría? ¿Cómo? Si estos dos no se dieron cuenta en qué momento el Señor hizo su obra, mientras estaban ahí desatando y mientras el Señor hizo, ¿para qué? Para mostrarle. Eso que hace referencia al sustituto, no era el cordero. Vuelvo y le repito lo que les dije hace un tiempo pasado. ¿Por qué no un cordero? Porque si hubiese matado el cordero, no venía el Señor, porque el Señor es el cordero. Por eso trajo un carnero, trajo un representante, un sustituto del cordero. ¿Para qué? Para continuar con su obra. Por eso a veces el Señor va a utilizar ciertas cosas para seguir adelante con su proceso. Dice Daniel 8:20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Fíjese que aquí ya el carnero que representa una visión de Dios, representa la guerra entre qué, después de que Dios le mostró. Mire, hay algo interesante y termino aquí, hubiera querido terminar, pero fíjese lo que me dice, lo que leyendo y estudiando Daniel, yo decía, mire cómo nosotros cambiamos las visiones de Dios. Dios seguramente nos ha dado un sueño, nos ha mandado una palabra, nos ha dado una visión y eso tiene un significado delante de Dios. Pero como yo no la quiero cumplir, yo se la varío, yo se la cambio. ¿Por qué? Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Cuando Dios le mostró a Nabucodonosor la estatua con los cuatro elementos, que fue el oro, la plata, el bronce y el hierro, y los pies, que dice la escritura que los pies de hierro, los pies, que era una mezcla entre el hierro y el barro, y que entre el hierro y el barro, ¿sabe qué significa? Las relaciones matrimoniales no de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, yo no quiero que usted se una a Él, yo no quiero que usted establezca. ¿Por qué? Porque es una relación no matrimonial que Dios no quiere. Por eso dice que ese último, que son los pies de hierro con el barro, dice que ellos se van a fortalecer a través de los matrimonios. Y dice, y yo no estoy de acuerdo. Entonces yo me puse a pensar, un matrimonio, Señor, de esa época, ¿qué? Pues Cleopatra y Julio César, o Augusto. ¿Es? Una egipcia con un romano, y Dios no quería eso. Pero ¿por qué se casaban? Lo que hizo Salomón se casó ¿para qué? Para fortalecer, y Dios dijo, no tendrán sustento eso, delante de mí eso no vale. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué mandó a hacer Nabucodonosor? Dice que cuando Daniel le interpretó qué significaba cada una de esas cosas, que era la degradación de su imperio, que él ya no iba a ser el grande. ¿Sabe lo que él mandó a hacer? Dice la escritura que él mandó a hacer la estatua toda de oro,
no odiando que el Señor le dijo el oro, la plata, el bronce y el hierro. Y él dijo, yo no acepto eso. Yo voy a mandarlo a hacer de oro y así, de 27 metros de alto por 9 de ancho, para que el mundo sepa que mi imperio nunca se apagará. Eso fue lo que él hizo, o sea, cambió. Yo decía, Dios mío, vea esto. ¿Y esto qué me da a entender? Que muchos de nosotros no aceptamos las profecías, no aceptamos la palabra y yo la varío, yo la cambio para lo que yo quiero. Le pongo la intención que lo que yo quiero y no lo que el Señor me mandó a decir y no lo que dice la palabra. Y por eso vino la palabra, por eso vino el Señor. ¿Y qué le dijo? Hágame el favor y conviértase en una bestia, coma pasto y el pelo le crecerá como las aves. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no aceptamos lo que Dios nos manda a decir. No acepto. ¿Por qué? Y yo vuelvo y le repito, le varío, como hizo Nabucodonosor. No quiso aceptar la revelación que le dio Daniel a su imperio, a su degradación, a sus conquistas, y simplemente él dijo, no, yo aquí me mantengo como ¿quién? Como Babel. ¿No le dijo el Señor? El Señor no le dijo, ¿y qué hizo Babel? Yo voy a levantar aquí, ¿por qué? Porque para que todo el mundo nos vea. Igual, hermano. Y a veces nosotros hacemos cosas que no nos ha mandado el Señor porque no quiero aceptar la voluntad de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que hoy venimos a darle gracias por ser nuestro Cordero Pascual. Gracias, Señor. Abraham sacrificó un carnero, Señor, y tú nos diste un cordero, con características diferentes, Señor, porque el cordero solamente hace referencia al Mesías. Las ovejas representan el pueblo, Señor, pero el cordero es uno solo. Por eso tú, Señor, aunque el hijo de Abraham pidió el cordero, tú le pusiste un carnero, Señor. Hubo una sustitución. Como nosotros, Señor, tú trajiste una sustitución. Nuestra vida por la vida de Jesús, el Mesías, Señor. Gracias, Dios, porque así como tú le dijiste a Abraham, tráeme, y a través de cada uno de esos animales, Señor, nos está haciendo una referencia con la obra del Mesías, con la obra del Señor. Gracias, Dios, por revelar que en Abraham todo lo que él hizo estaba basado en el plan de redención, el perdón de nuestros pecados y poder irnos contigo en el día postrero. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, Señor. Gracias, Dios. No queremos ser cabritas, Señor. No queremos, Señor. Queremos ser ovejas de su prado, Señor. Queremos caminar obedeciendo su palabra, Señor. Queremos reconocer la obra de nuestro Mesías, aquel que murió en la cruz, aquel que se sacrificó, aquel, Señor, que le dijo a aquella mujer, no me toques porque no he subido al cielo. Pero ya después, él mismo le dijo a sus discípulos, tóquenme, mírenme, yo soy, porque ya había subido al Padre, se había presentado, Señor, según lo que nos enseña su palabra. Y ya podían, Señor, sus discípulos estar con él, Señor. Por eso le dijo a Tomás, 10 días después de que él se había ausentado, Señor, y él le dijo, toque Tomás, bendito aquellos que sin ver han creído. Y tú necesitas ver, tocar, oler y comer para poder creer. Bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. Queremos creer, Señor, en su obra. Queremos creer en ti, Señor. Gracias, Señor, por ese mensaje, por esa escudriñar, por esa revelación, ese mostrar lo que está allí oculto en ese mensaje, en esa forma en qué conocerá Abraham
¿Y en qué conoceremos nosotros que somos herederos al reino? Porque tenemos un Cordero, porque tenemos una expiación, porque tuvimos a alguien que nos redimió, porque tuvimos a alguien que fue propicio para nosotros, Señor. Uno solo, Señor. Es suficiente para que hoy nosotros tengamos, Señor, la vida eterna que tú nos estás ofreciendo. Gracias, Señor, por ese mensaje. Gracias porque cada día, Señor, me muestra, me enseña, me revela para traerle a su pueblo su palabra. Gracias por cada mensaje que nos dan en la noche para enseñarnos el verdadero significado de la santidad. Porque sin santidad y sin paz y sin fe, nadie verá al Señor, como dice la Escritura. Nosotros queremos verte, Señor. No solamente oírte, también queremos verte en el día postrero, Señor. Hoy levanto mi mano y oro, Señor, por Elina, por su esposo Gerson, Señor, por mi hija Cristina, Señor, guárdalos y cuídalos en esa tierra que abrieron sus puertas para ellos, Señor. Que su gracia, que su gloria esté siempre sobre ellos. Donde quiera que estén, donde quiera que vaya, siempre la bondad de Dios esté en ellos, la gracia y la gloria tuya siempre se dé en ellos, Señor. Que la sabiduría reine en cada uno de ellos. Igualmente oramos por nuestros hermanos en Bogotá, Señor, para que la palabra, la gloria, la bendición, el respaldo tuyo esté sobre ellas, Señor. Guárdalas, cuídalas, fortalézcalas, Señor, para que cada una de ellas pueda alcanzar ese noble objetivo, ese propósito con el cual todos luchamos y batallamos, que es nuestra vida eterna, Señor. Igualmente, Señor, oramos por nuestros hermanos en Piedecuesta, Señor. Oramos para que la salud, la bondad, la misericordia estén en esas casas, Señor. Para que tú abras puertas, para que abra ventanas, para que la luz del Eterno llegue a cada uno de ellos, Señor. Para que sigan luchando y batallando y sosteniéndose hasta el fin, Señor. Tú conoces sus necesidades, por eso provéelas, Señor. Sé propicio como nos enseñaste, Señor, para que cada uno de ellos pueda alcanzar y tener lo que anhela su corazón. Igualmente, Señor, oramos por los que están aquí en la congregación, Señor. Gracias por aquellos que tomaron la tarea de venir y dejaron un día de trabajo y en vez de irse a sus casas, están aquí, Señor, recibiendo el descanso, el reposo, la palabra, Señor. Bendígalos, Señor, porque esto tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el dejar allá atrás la comodidad y venir aquí, Señor, a su casa, recibir la palabra. Bendígalos a todos. Igualmente, Señor, oramos por las personas que están en las redes, Señor, por esas personitas que se sentaron, Señor, que le están dedicando este tiempo a la alabanza, este tiempo a escuchar su palabra, los mensajes, Señor, que de pronto cada uno de ellos pudo establecer y pudo escribir. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor, para que seas tú trayendo bendición también en su casa, su labor, su trabajo y su vida como servidores y seguidores del reino, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Gracias, divino Salvador, por estar en medio de cada uno de nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que nos provea el transporte, que nos provea el transporte para llegar a nuestra casa y poder descansar. Y mañana será un día de bendición, de gloria y de todo aquello que anhela nuestro corazón, que seguramente llegará en la bendición del Dios eterno. Gracias, divino Dios, gracias, poderoso Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.